Bien, continuamos con el sermón de esta mañana y vamos al punto número 3, la reconciliación y unidad en Cristo, Efesios 2 del 1 al 22. Recordemos que estamos haciendo el resumen de los 3 primeros capítulos. En esta sección Pablo aborda la reconciliación entre judíos y gentiles. Antes de Cristo, los gentiles estaban alejados de las promesas de Dios, pero ahora han sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Verso 13. Es decir, cualquier persona que no era parte del pueblo de Israel era un gentil, y un gentil estaba lejos de las promesas, lejos de los pactos, lejos del favor de Dios. Pero con la muerte de Jesús en la cruz, siendo la ofrenda propiciatoria que Dios mismo presenta para perdón de pecados de los suyos, entonces los gentiles tenemos acceso a las promesas de Dios. En Jesús hemos sido acercados a Dios. Jesús entonces es nuestra paz con Dios. Él derribó las barreras entre los pueblos y creó un nuevo hombre, reconciliándolos con Dios en un solo cuerpo mediante la cruz. Lo podemos ver en el verso 14, en el verso 15 y en el verso 16. La Escritura dice claramente, de los dos pueblos hizo uno, es decir, ya no hay un pueblo descendiente de Abraham que es exclusivo receptor de las promesas de Dios, sino ahora hay un solo pueblo que es aquel que ha sido redimido por Cristo. Descendientes de Abraham redimidos por Cristo son miembros de ese cuerpo, y gentiles, es decir, no descendientes de Abraham en la sangre, redimidos por Cristo también son parte de este mismo cuerpo. Así que el pueblo elegido de Dios es la iglesia que está conformada de descendientes de Abraham y de gentiles. La iglesia, hermanos, es entonces presentada como una comunidad reconciliada y unificada. Ahora somos conciudadanos del reino de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, con Cristo como la piedra angular, verso 19 al 22. Esta parte es importante porque debemos entender que la fe cristiana no es una fe nueva, no es una fe que se inventa o se crea cada domingo, no es una fe que surgió hace 40, 50, 70 o 100 años atrás. Y a veces olvidamos esto, y a veces muchos movimientos cristianos o pseudo cristianos ignoran completa y totalmente esta verdad. Y debemos de recordar que en Cristo tenemos la verdad que necesitamos, y esa verdad ha quedado revelada en su palabra. Cristo es nuestra verdad, y esa verdad ha sido revelada en la palabra. Y es importante que lo comprendamos porque han sido los apóstoles y evangelistas quienes han escrito el Nuevo Testamento, y los patriarcas en el Antiguo Testamento junto con los profetas. Todo ello es la fe revelada que nos sustenta, es la verdad de Dios revelada que nos sustenta. Así que es importante que podamos no olvidar esto. Nosotros no estamos creando una fe nueva cada domingo, no estamos sustentando nuestra esperanza en una pseudo revelación que de repente alguien recibe en algún momento del culto y que entonces nos es transmitida de manera oral. Esto no lo encontramos en la Escritura, ¿sí? La Escritura no enseña tal cosa. La Escritura dice que hemos sido cimentados, fundamentados en la verdad que ha sido revelada en las Escrituras por medio de los apóstoles y profetas. Así que si queremos crecer, debemos de conocer la Escritura y debemos de conocer la palabra. Debemos de leer la palabra cada día, estudiar la palabra cada día, y debemos de orar. Ahora, para aprender la doctrina revelada en esta palabra, es importante que aprendamos a estudiar la Biblia. Pero también es importante que reconozcamos los documentos que nos ayudan a estudiar la doctrina. Y estos son los credos, estos son los catecismos reformados de manera muy, muy especial, que surgieron después de la Reforma, como el Catecismo de Westminster o el Catecismo de Londres de 1689, o los estándares de Dort o el Catecismo belga. Son documentos
que nos ayudan a estudiar de manera organizada la doctrina. Y esto nos permite tener nuestra mirada, nuestra fe en Cristo y en la verdad revelada y no en aquello pseudo nuevo que de alguna manera muchas veces no está basada en la Escritura. Uno de estos documentos es el Credo de Calcedonia, que nos muestra la naturaleza de Cristo y nos ayuda a comprender y a tener una doctrina cristológica de manera correcta. Ya lo hemos leído y lo hemos estudiado en otras ocasiones. Esta reconciliación no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones entre nosotros, entre los miembros de la iglesia. La unidad en Cristo trasciende diferencias étnicas, trasciende diferencias culturales y sociales. Como alguna vez dijo Agustín de Hipona, en Cristo el muro de separación ha sido derribado y su iglesia es una casa unificada para todos los redimidos. De los dos pueblos hizo uno. Eso es algo que no debemos de olvidar. Así que, hermano, busca vivir en unidad en tu iglesia local, trabajando para resolver conflictos y mostrando humildad y amor, cosas que son fundamentales. Reconoce que la iglesia es la familia de Dios y comprométete a servir a tus hermanos en la fe en la iglesia local. Ora por aquellos que aún no conocen a Cristo para que también sean reconciliados con Dios. Es importante que podamos ejercitar nuestra fe y estas cosas nos pueden servir para hacerlo. Vayamos al punto número 4, el punto final de este sermón. El misterio revelado y la oración por fortaleza. Efesios 3, 1 al 21. Pablo revela que el misterio de Cristo es que los gentiles son coherederos con los judíos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas de Dios en Cristo. Esto lo vemos en Efesios 3 del 6 al 7. Este plan eterno muestra la sabiduría de Dios y fue revelado a través de los apóstoles y los profetas. Regresamos a puntualizar esta verdad. No es algo nuevo la fe cristiana. Viene desde la antigüedad, desde el pacto antiguo, el pacto nuevo que nos ha sido transferido a través de la enseñanza de los profetas, el primero, y a través de la enseñanza de los apóstoles, el segundo. Y después de ellos, los discípulos de los apóstoles, y después de ellos los discípulos de estos, hasta llegar a nosotros. Pero basado explícitamente en la Escritura, que esto es algo que no debemos olvidar. Este plan eterno muestra la sabiduría de Dios y fue revelado a través entonces de los apóstoles y de los profetas. Pablo ora por los creyentes, pidiendo que sean fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu, arraigados en el amor de Cristo y capaces de comprender la profundidad de ese amor que excede todo conocimiento. Efesios 3, 16 al 19. Esta oración culmina con una doxología, exaltando el poder de Dios para obrar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3, 20 al 21. Este capítulo nos muestra la gloria del plan eterno de Dios y la necesidad de depender del Espíritu Santo para comprender y examinar plenamente el amor de Cristo que se nos ha revelado en Él mismo, en la cruz y en su bendita palabra. El hermano R.C. Sproul decía, el amor de Dios es insondable, pero nuestra tarea es sumergirnos en Él cada día más. ¿Qué podemos hacer para crecer en esto, hermanos? Ora diariamente por fortaleza espiritual, por sabiduría y un amor más profundo por Cristo y por su palabra. Ora diariamente por fortaleza espiritual, sabiduría y un amor más profundo por Cristo. Cuán importante es que roguemos a Dios nos haga amar a aquel que nos salvó y nos haga amar la palabra que en Él nos ha sido revelada. Hoy día los creyentes no leen la Escritura. Hoy día en la iglesia no se lee la Escritura, se dedica demasiado tiempo a cantar.
Por lo tanto, es importantísimo que podamos rogar para poder amar a aquel que nos salvó y su palabra que nos ha sido revelada. Medita en la magnitud del amor de Dios y deja que transforme tu perspectiva y tus relaciones personales. Confía en que Dios pueda hacer mucho más de lo que imaginas y vive con fe y esperanza, no solo de manera individual, sino de forma corporativa en la iglesia. Concluyamos, hermanos. Los primeros 3 capítulos de Efesios nos persuaden a ser humildes y agradecidos en virtud de la obra redentora que Dios ha realizado a nuestro favor, por medio de Cristo Jesús. Condenados seguiríamos en vida sin la intervención divina a nuestro favor. Así que debemos de ser agradecidos, debemos de ser humildes y debemos de ser personas que en la redención que hemos recibido nos movamos en amor dentro de la iglesia en donde Dios nos ha puesto. Demos la gloria al Señor. Padre, le rogamos que su palabra hoy dé fruto en nuestra vida al 100%. Todo aquello que es pecado, permítanos, Señor, reconocerlo y poder confesarlo, poder tener tristeza por ello y arrepentirnos. Permítanos, Señor, caminar a su lado de acuerdo a la verdad que usted nos ha revelado. Que su palabra transforme nuestra vida y nos haga personas humildes y de un amor profundo hacia usted y hacia su palabra y hacia su iglesia. Reciba la gloria en Cristo Jesús. Amén.